Bueno, en este caso, esta es la explicación del comportamiento de los circuitos de laboratorio número 4, explicación general de el comportamiento de los transistores BJT. El Para este primer circuito, Ujú. No sé, García. para este primer circuito, bueno, tenemos una fuente variable ahí de 5, de 15 y 30 voltios, seguido de un switch o un botón, además de transistor y resistencias, al igual que un LED. En este caso, el comportamiento del circuito, pues básicamente es al momento en el que yo inyecto el voltaje en la fuente eh, y acciono el switch. En este caso es donde ingresa la corriente por medio de la base del transistor y ingresa también parte de la gran mayoría de la corriente por el colector y se ve reflejada en la parte del emisor. En este caso, para los distintos valores de voltaje, tanto de 5 como de 15, podemos ver que la corriente, por ejemplo, en el colector del transistor, en la fuente de 5 voltios, pues es muy similar a la corriente total del circuito. En este caso, muy poco es que pasa la corriente en base. En este caso también la corriente en el emisor pues es la suma de esas dos corrientes anteriores y en donde nos suma la corriente total, esto para el encendido del LED. Lo mismo sucede en la parte de los 15 voltios, en donde también tenemos corriente de emisor, corriente del colector y corriente de la base, respectivamente. Por aquí tenemos exactamente los mismos cálculos teóricos, pero con el circuito utilizando una fuente de 30, visualizándose todos los datos que ven aquí en pantalla. Como pueden darse cuenta, pues si nosotros le metemos una fuente de 30, tendremos corrientes muy significativas, de 27.8 miliamperios. La suma de ellas en el colector y el emisor total da como 28.53 de manera muy aproximada. Y es importante destacar que el voltaje en la base emisor y colector emisor son los 0.7 voltios, porque vemos que en este caso, pues, al presionar el interruptor, esta caída de tensión como tal, pues, está conectada en paralelo, ¿verdad? Eso en el tema de la saturación. Ahora, no en todos los casos ese voltaje puede mantenerse así en lo que es voltaje base colector. Y aquí por si acaso vamos a mostrarles un video del comportamiento de este circuito, que es un simple interruptor digital. Como ven, cuando acciono el interruptor se enciende el LED, se apaga y así sucesivamente. Esta se puede decir que es la base fundamental con la que nosotros pues podemos construir compuertas lógicas y diferentes tipos de circuitos integrados en específico. Por acá tenemos mediciones en Proteus, en el caso de fuentes de 5 voltios, tanto mediciones de corriente y de voltaje, en donde se verifica la información teórica, la verificamos tanto en simuladores como en la parte práctica en laboratorios. Por acá podemos ver la cantidad de corriente total que está ingresando al circuito una vez accionamos el switch, y vemos por acá que se cumple que en la corriente en la base del transistor es sumamente pequeña. Por el contrario, en la corriente del colector, la corriente es prácticamente que toda la corriente, y la corriente en el emisor es pues la suma de las dos anteriores, dándonos así la iluminación del LED como tal. Lo mismo sucede para la parte de los del voltaje como tal, voltajes por acá. Este es un comportamiento bastante similar que tiene el circuito ya cuando le metemos una fuente, por ejemplo, de 15 voltios, ¿verdad? Vemos que la intensidad luminosa del LED
aumenta significativamente, ¿verdad? En temas de voltaje y corrientes. Claro, en comparación a los cálculos teóricos, digamos que las corrientes son un tanto diferentes, pero van a comprobar que en la parte práctica, pues, estos valores teóricos se cumplen al igual que en la simulación en Tinkercad, como lo van a poder visualizar en pantalla. Los mismos cálculos, bueno, el mismo comportamiento, pero con una fuente de 30. Ya aquí es donde pues podemos decir que hasta el LED se enciende a su intensidad luminosa más alta posible, ¿verdad? Para este caso tenemos, bueno, del mismo circuito, simulaciones en Tinkercad donde se verifica lo antes mencionado, en el que podemos ver ahí, bueno, iluminación de LED con una fuente de corriente directa en 5 voltios y podemos ver que, bueno, no es tanta la intensidad como la que veremos más adelante con 15 y 30 voltios. Por ejemplo, acá con 15 voltios, pues ya podemos ver una intensidad un poco más grande y una, bueno, corrientes y voltajes un poco más mayores. Lo mismo sucede en la fuente de 30 voltios, ya con prácticamente el voltaje máximo del LED, alcanzando su voltaje umbral. Y en este caso, bueno, la parte de corrientes como tal, pues la mayor parte de la corriente pasando por el circuito. Lo que vemos aquí en pantalla son las mediciones prácticas, en este caso, voltaje de base emisor, voltaje colector emisor, el voltaje de LED, como lo pueden ver ahí, en la resistencia 1, que es la que está conectada en la base, y en la segunda resistencia que está conectada pues directamente al LED, en una fuente de 5 voltios. Lo que tenemos aquí pues son los valores de corriente. En el caso de la total y el emisor, pueden darse cuenta que sus valores son bastante similares, ¿verdad? En cuanto a teoría y simulación en Tinkercad. En la base vemos que es bastante pequeña, un requisito bastante fundamental a cumplirse, y la corriente del colector, con la misma fuente antes dicha. Por acá tenemos mediciones, en este caso con la de 15 voltios, tanto en base emisor, en las dos patillas, el voltaje del LED, prácticamente alcanzando casi que su voltaje umbral, 2 voltios. Tenemos el voltaje en R1, la cual está en serie con la patilla de la base del transistor. Y tenemos la R2, resistencia número 2, el voltaje, la cual es un voltaje bastante significativo. Y tenemos el voltaje en el colector emisor, por acá. También tenemos mediciones de corriente con la misma corriente directa de 15 voltios, en la cual tenemos que la corriente total va a ser igual a la corriente del emisor, teniendo aproximadamente unos 12.05 miliamperios. La corriente de la base, la cual será una corriente relativamente muy pequeña, en donde va a estar pasando la mayoría o el restante de la corriente, ingresa por el colector, en este caso de 11.46 miliamperios. Finalmente tenemos por otro lado pues las mediciones prácticas, pues con la fuente de 30, viendo el voltaje base emisor del LED, primera resistencia, segunda resistencia y voltaje colector emisor. Estos son los valores de corriente que tiene emisor y total, base y colector. Lo teórico y práctico se cumplen en este circuito.
Para el circuito número 2 tenemos que denominamos como nombre un circuito controlador por medio de un potenciómetro, el cual automáticamente acciona o no un relé para el paso o no de corriente, en este caso hacia el LED. Como podemos ver acá, diferentes valores de voltaje en la fuente, tanto de 9 como de 15 como de 30, y los valores teóricos. En este caso van a haber ciertas diferencias en tanto los valores teóricos como en valores simulados, Ujú. eh, básicamente. También hay que mencionar que en este caso para nuestro análisis utilizamos un relé de 6 voltios que soporta un voltaje máximo de 30 voltios y el valor resistivo como tal pues ronda los 100 ohmios. Entonces para poder hacer los cálculos sustituimos el relé por una resistencia de 100 que va conectada en paralelo con lo que es en este caso pues el colector del transistor, obteniéndose los siguientes valores de corrientes y los valores de voltajes y demás características, tanto para la fuente de 9 voltios como para la de 15 y, por qué no, también para la de 30 voltios, ¿verdad? Vamos a mostrar un video rápidamente del comportamiento del circuito para que vean cómo funciona. Como pueden ver, si le metemos un valor resistivo bastante alto, ¿verdad? Este LED se enciende. Sin embargo, se apaga cuando le reducimos su resistencia porque le estamos haciendo un cortocircuito, forzando al relé a cambiar de posición, conduciendo el resto de corriente restante a través del transistor y finalmente, pues, eh, obligándolo directamente pues, a actuar como un componente de protección para evitar que el LED se queme. Por acá tenemos mediciones, entonces con fuente de 9 voltios de ese circuito, en el cual pues tenemos ciertas diferencias de valores en algunos, en este caso muy aproximado, ya que en este caso, bueno, se utilizó Proteus para este circuito, que fue el aproximado. No obstante, el Liveware pues nos dio valores un poco más obstruidos, un poco más lejanos, acorde a lo que estábamos buscando con los valores teóricos. Por ende se utilizó este circuito. Igual por acá con 9 voltios, en este caso mediciones de corriente. Para el mismo circuito, en este caso con 15 voltios, sucede algo similar. Vemos que igual se cumple el comportamiento, digamos, del circuito como tal. Sin embargo, pues las corrientes no reflejan eh, los cálculos teóricos como deberían de ser, ya que son valores un poco lejanos. Lo mismo sucede con la parte de mediciones de voltaje con la fuente de 15 voltios. De la misma forma, con la fuente de 30 voltios, tanto en mediciones de voltaje como en mediciones de corrientes. Tenemos entonces los valores medidos en Tinkercad, verificando pues que como pueden ver en pantalla son valores muy cercanos a la realidad, con la fuente de 9 voltios, tanto en voltajes y corrientes, como también con la fuente de 15 voltios, ¿verdad? Ahora, un detalle importante, si bien los valores teórico-prácticos cuando le metemos una fuente de 30 son muy cercanos a la parte teórica y práctica, hay que tener cuidado al momento de conectar un relé, porque hay que consultar, dependiendo de la hoja de datos del fabricante, el valor máximo de tensión que tiene el componente. Si no se consulta esa información, corremos el riesgo de quemar el relé por exceso de tensión y de corriente.
Acá, bueno, podemos ver que la parte de cálculos o bueno, prácticas en el laboratorio, en la cual sí se cumple los laboratorios con respecto a la parte teórica. Tenemos los valores tanto de base emisor, en este caso voltajes, como del LED, también de la resistencia número uno, la resistencia del potenciómetro también, y tenemos el voltaje en el colector emisor también. Misma situación ocurre con el tema de las corrientes. En realidad, en este caso, pues vemos que su corriente ronda los 97 miliamperios, siendo la misma que tiene tanto el emisor como el total, ¿verdad? En la base, colector y un valor similar en la parte ya total. Por acá la parte de voltajes en 15 voltios pues sucede lo mismo, en este caso nada más se varía la fuente y tenemos igual los valores muy similares a la parte teórica, no tanto la parte simulada. En este caso, bueno, voltaje base emisor, voltaje en el LED, alcanzando ya unos 2.01 voltios. Tenemos voltaje en la resistencia número uno, voltaje en el potenciómetro, además de voltaje en el colector emisor. Sucede lo mismo en la parte de corrientes. En este caso, bueno, si se logra ver en anteriores segundos del video, pues vamos a observar que en relación a esta práctica de laboratorio con los simuladores, pues es mucha la diferencia la que se maneja de corriente, tanto en el simulador como en la parte práctica. En este caso, bueno, tenemos igual corriente total igual a la del emisor, corriente de la base y corriente del colector. Básicamente lo que se cumple acá es que corriente que ingresa por la base y corriente que ingresa por el colector va a ser la misma que va a salir por el emisor, la suma de ellas. Para finalizar, tenemos entonces una fuente de 30 voltios en donde podrán verificar en pantalla pues valores bastante cercanos a lo que es base emisor, colector emisor, LED, resistencia 1 y voltaje del potenciómetro, ¿verdad? Correcto. Misma situación ocurre con corrientes, donde podrán visualizar mucha cantidad de corriente, un alrededor de 309, por así decirlo, 1.8 o 265. Pueden haber ciertas variaciones, pero pues al final de cuentas se cumple lo que andamos buscando, que es el funcionamiento del circuito. Para este caso tenemos el circuito número 3, en el cual está conformado por potenciómetros, resistencias. En este caso tenemos la variante de un Zener de 4.7 voltios. Y por acá, bueno, igual valores de voltaje, tanto de 9 como de 15 como de 30. Básicamente el comportamiento, pues hasta no alcanzar el voltaje, en este caso pues del Zener, pues no va a llegar a conducir. Sin embargo, bueno, al ser una fuente de 9 voltios, pues vamos a tener conducción de corriente en ese caso. Básicamente él funciona como un amplificador de corriente, correcto. Amplificador de corriente, de intensidad de corriente, en el cual la corriente que ingresa por la base y el colector, pues vamos a ver reflejada en el emisor de una manera un poco más grande. Aquí tenemos los cálculos teóricos de este circuito, pero ya con la fuente de 30 voltios, ¿verdad? Como lo ven aquí en pantalla,
Y el nombre del circuito se le puede llamar regulador Zener con transistor, porque pues visualizándola a través del LED podemos verificar exactamente cuánta intensidad hace que este se ilumine. Aquí vemos un video donde se demuestra este comportamiento. Como ven en pantalla, si le tenemos un aumento de resistencia, en este caso pues el LED va a conducir. Pero si se le disminuimos, esto no conduce porque el Zener y las dos resistencias básicamente están enviando una gran parte de la corriente al transistor, drenándola directamente. ¿Ok? Por acá tenemos mediciones, en este caso utilizamos Liveware ya que bueno, se utilizó Proteus y se compararon los resultados, sin embargo no eran los más aproximados a lo que buscábamos, en este caso los valores teóricos. Por acá tenemos que estos de Liveware pues sí se aproximan a lo que se quiere. Podemos ver pues una corriente muy baja en la parte de la patilla de la base del transistor. Gran parte de la corriente ingresa por el colector y se ve reflejada pues los 8.11 miliamperios que son la corriente total igual a la corriente del emisor. En este caso se utilizó también, cabe recalcar, un potenciómetro de hasta 10K. Igual sucede en este caso con las mediciones de voltajes en cada componente, tanto potenciómetro como resistencia, LED, colector emisor y base emisor. Por acá tenemos con la fuente de 15 voltios sucede algo similar en la que ya tenemos una corriente un poco más alta de hasta 14.82 mA, la cual se ve reflejada igual en la corriente del emisor. Igual manejamos la misma dinámica, la cual ingresa la mayoría de corriente por el colector y la menor corriente por la base y pues se ve reflejada en el emisor como tal. Lo mismo sucede también en mediciones de voltaje. Tenemos entonces pues un comportamiento muy similar, pero ya con la fuente de 30 voltios, visualizando pues una gran cantidad de corriente en el colector y base, ¿verdad? Y esa suma de corrientes son las que permiten que la intensidad luminosa del LED sea significativamente alta en este caso, lo que también se traduce en voltajes. En sí los valores anteriores son muy aproximados, pero estos son más aproximados en Tinkercad, con la fuente de 9 voltios en temas de voltajes y corrientes, mismo caso pues, pero con la fuente de 15 voltios, básicamente, y vemos entonces el mismo comportamiento con la fuente de 30. Entre menos tensión le coloquemos al circuito, menos la intensidad luminosa se va a reflejar, como lo ven en este caso en este LED. Pero si se lo aumentamos, esa intensidad luminosa puede llegar al límite. ¿Listos? Tenemos por acá también las mediciones que se hicieron en práctica en laboratorio. En este caso, todos los valores de voltaje, tanto base emisor como base colector emisor. Voltaje de LED alcanzando hasta 3.73 voltios. En el caso de VR1, el voltaje en el potenciómetro. Y también tenemos el voltaje en el Zener. Cabe recalcar que para este componente, aquí no se logra ver. Ahí está. Ajá, para este componente, pues acá es un valor aproximado pues al voltaje umbral del fabricante como tal, de hasta 4.7. En este caso aquí tenemos 3.90. Acá con una fuente de 9 voltios. No ha alcanzado su voltaje umbral como tal. Esto es básicamente por la diferencia de tensiones que tienen la primera resistencia y el potenciómetro. En este caso mediciones de corriente
con la fuente de 9 voltios, voltaje total, perdón, corriente total, corriente del emisor, corriente de la base y corriente del colector. Estas son mediciones muy similares a las anteriores, pero con fuente de 15 voltios, con un voltaje base emisor, colector emisor, voltaje LED, que aunque parezca que hay 4.4 voltios, eso se debe gracias a que la resistencia y el Zener protegen directamente el componente. Voltaje en la primera resistencia, en el potenciómetro y en el diodo Zener, ¿verdad? Valores de corriente que se aproximan a la parte teórica, en la total, en el emisor, base, colector. Finalizamos entonces con la fuente de 30 voltios con valores bastante cercanos a la parte teórica de Tinkercad, los cuales se cumplen. Base emisor, colector emisor, voltaje LED, en la primera resistencia, en el potenciómetro y en el Zener, donde ya casi que prácticamente alcanza su voltaje umbral mínimo. Temas de corriente, datos que también se asemejan a la realidad. Veamos la corriente total. En el emisor, base, colector. El siguiente circuito que tenemos aquí se le llama puente H. Se llama así porque es una configuración de transistores en los cuales nosotros conectamos un motor de corriente directa para hacerlo mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Su configuración básicamente tiene un figurado muy parecido a la letra H, nada más que aquí en Every Circuit pues no me quedó del todo bien, pero no importa. En el caso, bueno, de los valores teóricos que se sacaron, pues tenemos ahí diferentes valores en los cuales son, pues, valores abruptamente grandes, teniendo en cuenta que es un motor que no soporta tanta corriente, ¿correcto? Voltaje. Tanto voltaje, perdón, tanto voltaje, y que puede llegar a atender que si tiene bastante corriente, que pueda convertirse en un corto y deje pasar la gran mayoría de corriente y los transistores puedan llegar a afectarse en este caso, a quemarse. Claro, hay que destacar que los motores siempre van a necesitar corrientes bastante grandes porque en su interior están compuestos por un embobinado con campo magnético hecho de imanes. Entonces, dependiendo del voltaje, vas a notar exactamente pues cuánta velocidad de rotamiento va a tener el motor. Y ahí pueden visualizar los cálculos teóricos con la nueva fuente de 9 o 15 voltios. Lo mismo pero con la fuente de 20 y de 30 voltios, como lo ven en pantalla. Y vamos a mostrarles rápidamente pues un video sobre el funcionamiento del circuito. Como ven, cuando yo enciendo la fuente, al presionar un pulsador, estoy moviendo el motor hacia la derecha, ¿ok? Mientras que si yo pulso el otro pulsador, yo lo muevo a la izquierda. Eso se debe a que dos de los transistores del puente H pues están inactivos, mientras que los otros dos, dependiendo de si están conectados en configuración derecha-izquierda, se energizan, permitiendo pues mover el motor de manera tal que el puente H cumple su especificación correspondiente. Estos son valores en la parte de simulador. Pues en este caso, si se trata de que se cumpla la teoría con lo simulado, pues
Se podría decir que sí, en base a que tenemos corrientes bastante altas, sin embargo, No pueden, ajá. no es lo correcto. No, no pueden llegar a superar, en No este pueden caso llegar a con ser una fuente de correcto. 9 voltios, más de los 500 miliamperios. Eso con la fuente de 9. Mismo caso con la fuente de 15, por así decirlo. La fuente de 20 voltios que también nos lanza corrientes absurdamente enormes. Y también con la fuente de 30 voltios, como lo ven en imagen. Claro, en Tinkercad podemos notar que los valores teóricos prácticos se pueden cumplir con la fuente de 9 voltios, el cual puente se llevaba sin problemas. La de 15 también. Pero aquí tenemos que hacer una advertencia. Si nosotros manejamos motores de corriente directa que funcionen con tensiones pequeñas, asumiendo que por ejemplo este motor utiliza 6 o 9 voltios, perfectamente podemos correr el riesgo de destruir el puente H por un exceso de corriente, ¿verdad? Con la fuente de 20 en algunos casos puede trabajar, pero a largo plazo esto puede quemar transistores. Y con la fuente de 30 ahí prácticamente metemos un cortocircuito matando transistores y estos valores de voltaje anteriormente hechos de 20 y 30 nunca se recomiendan pues para poder operar un puente H. En este caso tenemos, bueno, mediciones con fuente de 9 voltios. Eh, bueno, en el caso de cálculos teóricos con base a la práctica, pues tenemos que si se cumplen a cabalidad los datos como tal. Tenemos corriente en el emisor 1, en la base 1 y en el colector 1. Esto es en el transistor número 1. En el transistor número 4, la cual cierra el circuito en serie con el transistor número 1. Esto para que el motor pueda girar en dirección derecha, correcto. Tenemos por acá la corriente total y la corriente en I4, en I emisor 4, perdón, en IB4 también y en IC4 y la corriente en el motor también. Por otro lado, tenemos lo que es mediciones de corriente, ahora sí en este caso igual en IE1, Ajá, con fuente de 15 con voltios. fuente de 15 voltios, correcto. Igual IB1 con fuente de 15 voltios. Lo mismo sucede para la corriente del colector 1. Lo mismo pasa para la corriente en IC4 y la corriente del motor en IB4 y en IE4. Para finalizar les vamos a mostrar un video el cual justifica la razón por la que no se recomienda bajo ninguna circunstancia operar un puente H con tensiones de 20 voltios en adelante. Como ven en pantalla cuando pongo la fuente, ven perfectamente que el circuito entra en corto. Vamos a mostrarlo de nuevo para que lo puedan visualizar mejor. Entonces ahí pueden ver inmediatamente cómo es que la fuente se pone en corto. Perdón, otra vez no quiere visualizar. Momento. Si ahí la fuente se coloca en corto al momento de colocarlo en 30 voltios, correcto. Entre 20 voltios en adelante, ¿verdad? Vamos a ver si se puede visualizar un poco mejor. Pero bueno,
Vamos a ver. Como pudieron ver, el motor no gira por la razón que les estábamos justificando, ¿verdad? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.